Biblia hay un libro que se llama Deuteronomio, Deuteronomic, allá en el Antiguo Testamento, en the Old Testament. Vamos al capítulo número 6. Let's go to chapter number 6. Vamos a leer el verso 1 y 2. We're going to read verse 1 and 2. Primeramente vamos a levantar esa Biblia y diga, esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que ella dice que soy. Yo soy lo que ella dice que soy. Un hijo o una hija de Dios. Un hijo o una hija de Dios. Las bendiciones escritas en ella son mías. Las bendiciones escritas en ella son mías. Yo viviré mi vida Yo viviré mi vida de acuerdo de acuerdo a como la palabra de Dios me manda. a como la palabra de Dios. Yo soy un cristiano victorioso Soy un cristiano orgulloso. en el nombre de Cristo Jesús. Deuteronomio 6, verso 1 y 2. Deuteronomio 6, verse 1 and 2. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tus hijos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Amén. Tome sus asientos. Vamos a ser cortos para irnos antes que llegue la lluvia. Esta es una orden que se le dio al pueblo de Dios en los tiempos antiguos. This is a command that it was given to the people of God in the antique time. Y que continúa hasta hoy en día, and it continue until nowadays. Debemos de tener respeto hacia Dios. We should have respect toward God. Es muy importante que los creyentes sepan qué es el temor de Dios. It's very important that the believer know what is the fear toward God. El temor a Dios viene a ser reverencia, respeto hacia Dios. Fear to God is to be reverent and respect toward God. Tenemos que respetar todo lo que Dios dice en su palabra. We have to respect everything that God said on His Word. Cuando los creyentes tienen respeto a las cosas de Dios, when the believers have respect to the things of God, los creyentes van a ser liberados de los temores, de las cosas que Satanás ha traído al mundo. The believer will be liberated of the fears of sin that Satan has brought to the world. Es de gran importancia que podamos entender lo que Dios quiere. It's of a great importance that we could understand what God wants. Tenemos que tener una relación con Dios. We need to have a relationship with God. Seguir sus mandamientos, follow His commandment. De esa manera los creyentes van a aprender a vivir sabia y rectamente en su relación con Dios. That way the believer will learn to live wise and properly
in their relationship with God. La oración, la lectura de la palabra, le permite al Espíritu Santo transformar a uno a ser un ser espiritual. The prayer, the reading of the Word will allow the Holy Spirit to transform us into a spiritual person. Cuando la sabiduría de Dios entra en nuestros corazones, when the wisdom of God enters into our heart, el Espíritu Santo hace que el camino del Señor y sus mandamientos sean un deleite para nosotros. The Holy Spirit make that the way of the Lord and His commandment be a delight for us. Por eso es nuestro deber de honrar y glorificar a Dios. That is why it's our duty to honor and glorify God. Tenemos que tener temor de lo que Dios va a traer al mundo. We need to have fear of what God is going to bring to this world. Tenemos que ser firmes con Él. We have to be firm with Him. Pongamos nuestra confianza en Él. Put our trust in Him. No es de extrañar que aquellos que le tienen temor a Dios van a ser salvos. It's not a wonder that those that have fear of the Lord will be saved. Are you all saved? ¿Están todos ustedes salvos? ¿Van a recibir la misericordia y el perdón de Dios? Are you going to receive the mercy and the forgiveness of God? ¿Qué dice el Salmo 103? What's Psalm 103? Salmo 103, verso 11. Psalm 103, verse 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Tenemos que reconocer que Dios está enojado con el pecado. We have to recognize that God is mad against sin. Él va a castigar a todos los que falten a sus mandamientos y leyes. He is going to punish all of those that fail His commandment and law. Escrito está en la palabra de Dios. It's written in the Word of God. Cuando Adán y Eva cometieron pecado, ¿qué trajo? When Adam and Eve committed sin, what did it bring? Consecuencia para la humanidad. Consequences for the humanity. La desobediencia de no hacer lo que Dios dijo. The disobedience of not doing what God said. Y todavía estamos pagando hoy día esa falta. And we still pay nowadays that fault. Porque los seres humanos son rebeldes. Because the human are rebel. Y cada cual quiere hacer lo que le dé la gana. And everyone wants to do whatever they please. En el libro de Oseas nos dice, por ignorancia perece el pueblo. In the book of Hosea tells us, because of ignorance, the people perish. La gente no se preocupa de tener una relación con Dios. People don't worry about having a relationship with God. Se piensa que estamos aquí para vivir la vida. They think that we are here to live a life. Por eso no hablan con Dios ni leen su palabra. That's why they don't talk to God. They don't read His Word. La gente no le tiene miedo a Dios. People, they don't
have fear of God. Ni les interesa saber qué es lo que Dios quiere de este mundo. And they don't care what God wants for this world. Dios va a juzgar a este mundo de manera dura. God is going to judge this world very hard way. Porque los seres humanos son rebeldes, because the human are rebels. Lo que viene hacia este mundo debería hacernos pensar y tener temor de Dios. What is coming to this world should make us think and have fear of the Lord. Vamos al libro de Sofonía. Let's go to the book of Zephaniah. Eso está en el Antiguo Testamento antes de Zacarías. That's before Zechariah in the Old Testament. Sofonías, capítulo número 1, Zephaniah, chapter number 1. Le voy a dar tiempo para que lo encuentre. I'm going to give you time to find it. Sofonías, capítulo 1, verso 2 y 3. Zephaniah, chapter 1, verse 2 and 3. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Mira el verso 17 y 18. See verse 17 and 18. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro los podrá liberar en el día de la ira de Jehová. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los que habitantes de la tierra. Está bien claro lo que viene. That's very clear what is coming. Dios está observando y evaluando todas las acciones humanas. God is looking and evaluating all human action. Buenas y malas, vamos a ser responsables por ellas. Good or bad, we're going to be responsible for them. Si de veras le tenemos temor a Dios, seamos obedientes a sus mandamientos y leyes. We truly fear of the Lord, we should be obedient to His commandment and His love. En el Salmo 112, Psalm 112. Salmo 112, verso 1. Psalm 112, verse 1. Bienaventurado el ser humano que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Dios está observando y evaluando todas las acciones humanas. God is looking and evaluating all human action. El temor a Dios hace que las personas se aparten del mal. The fear toward God makes people put the bad sins aside. Como creyentes, debemos de enseñar a nuestras familias
del temor y respeto hacia Dios. As a believer, we should teach our families the fear and the respect toward God, que deben de separarse del mundo y las cosas que Satanás trae para atraer a las personas, that they should separate from the world and the things that Satan brings to attract the people. Muchos en este mundo tienen a Dios a un lado. Many in this world, they have God aside. No les interesa nada de lo que Dios ha dicho en su palabra. They don't care about what God says about His world. Los humanos no se dan cuenta que Satanás se lo quiere llevar a un infierno eterno. The humans don't realize that Satan wants to take them to an eternal hell, a donde se van a quemar por una eternidad, where they're going to burn for an eternity. Por ese motivo, debemos de tener temor y respeto hacia Dios. That is why we should have fear and respect toward God. Apartarnos del pecado, del mal y todas las cosas inmundas. Pull away from sins and bad sin and all the dirty sin. Ese temor a Dios nos debe de llevar a adorarle y glorificarle por venir a nuestras vidas. That fear toward God should take us to adore and glorify Him for coming into our life. Y darle gracias and give Him thanks por abrir nuestros ojos a la verdad de Dios, to open our eyes to the truth of God. Dios va a recompensar a todos los que tienen respeto y temor de Él. God is going to reward all of those that have respect and fear of Him. Dios nos va a dar una vida eterna de paz. God is going to give us an eternal life of peace. El temor de Dios va acompañado de seguridad eterna. The fear of God is accompanied by an eternal security. Es un consuelo espiritual para el pueblo de Dios. It's a spiritual comfort for the people of God. Así que la victoria y alegría es de los hijos de Dios. So the happening and victory is for the children of God. Pobre de aquellos que no tienen a Jesucristo en sus corazones. Sorry for all those that don't have Jesus Christ in their heart. Y no tienen conocimiento de la palabra de Dios, and they don't have any knowledge of the Word of God. Y que cuando usted tenga la oportunidad, comparta no solo el temor hacia Dios, pero también el futuro eterno para el mundo. When you have the opportunity to share not only the fear toward God, but also the eternal future for the world. Todos ustedes van a ir a una paz eterna. All of you are going to go to an eternal peace. Pero póngase a pensar cuántas personas usted conoce que no van a estar ahí. To start thinking how many people you know that they're not going to be there. Vamos al Salmos 33. Let's go to Psalm 33. Salmo 33. Psalm 33. Verso 18
22, verse 18, 22. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Así que debemos de esperar en el Señor y confiar en Él. We should wait on the Lord and trust Him. Respetar su palabra, respect His word. Y compartirla and share. Vamos a ponernos de pie. Let us stand. Vamos a orar. Let us pray. Padre, gracias por este día. Lord, thank you for this day. Gracias por tus bendiciones. Thank you for your blessing. Gracias por venir a nuestras vidas. Thank you for coming into our life. Gracias por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Thank you for your Son, our Lord Jesus Christ. Si usted no ha invitado a Jesucristo en su corazón, o usted se ha alejado del camino del Señor, if you have not invited Jesus Christ into your heart, or you have separated from the way of the Lord, diga conmigo, say it with me. Señor Jesús, ven a mi corazón. Lord Jesus, come into my heart. Perdona mis pecados y faltas. Forgive my sins and faults. Toma control de mi vida. Take control of my life. Te confieso como mi Señor y Salvador. I confess you as my Lord and Savior. Amen. Antes de irnos vamos a cantar una alabanza.